actividades como estas, de graduaciones. Y de verdad, el discurso que usted acaba de compartirnos es uno de los discursos más emotivos, hermosos y sentidos que yo he podido escuchar. Esas palabras que usted acaba de compartir frente a todos nosotros, pues estoy segura que son el preámbulo de la gestión histórica que usted va a hacer frente a esta escuela. Se trabaja con el ejemplo y usted viene de ahí. Por eso usted tiene realmente ese sentimiento, porque sabe en carne propia lo que cada uno de estos muchachos pues asumieron ese compromiso. Y sirve de ejemplo, porque miren entonces todos ustedes dónde está Morel en el día de hoy, con una hoja de vida intachable y todo lo que todavía falta para que él siga contribuyendo ahora entonces al frente de esta escuela. Al señor Rafael Santos María, director del Infotep. Y ahí también quiero hacer un pare por lo siguiente, porque hemos sido testigos hace muchos años en la trayectoria de Rafael, pero a través de las funciones que él ha venido desempeñando en la dirección del Infotep, nosotros no nos equivocamos cuando decimos que hay un antes y un después en lo que es la formación técnica de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Rafael. Por supuesto, con Rafael quiero también extender un saludo a todos los miembros del Consejo de Directores que nos acompañan aquí, a los señores viceministros de Defensa y viceministra de Trabajo que nos honran con su presencia en la mesa de honor, a comandantes y subcomandantes generales de los distintos cuerpos castrenses que comparten la mesa de honor, al rector de la Universidad Nacional para la Defensa, al enlace de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, por supuesto, al estudiante Seleni Argelia, doña Argelia y Seleni, son dos estudiantes, con dos mundos distintos. ¿Por qué? Porque doña Argelia tiene así, y nosotras las mujeres hablamos mucho, y en esos pasitos que dimos juntas, yo le pregunté inmediatamente, tiene 8 nietos y 8 bisnietos.